La caída de Roma no fue solo el resultado de invasiones externas, sino de un colapso interno, especialmente monetario. Solemos imaginar hordas bárbaras derribando las puertas de una ciudad decadente, pero la verdadera destrucción comenzó mucho antes, no con la espada, sino con la moneda. La historia del dinero romano es una advertencia que resuena con una fuerza increíble en nuestro mundo actual, un recordatorio de que los imperios se construyen sobre la confianza, y cuando esa confianza se desvanece, todo lo demás se derrumba. Para entender cómo cayó el imperio más grande de la historia, debemos mirar dentro de sus cofres y seguir el rastro de la plata que se desvaneció, llevando consigo la estabilidad de toda una civilización. La columna vertebral de la economía romana era el denario de plata. Durante los primeros días del imperio, bajo emperadores como Augusto, esta moneda era un símbolo de poder y fiabilidad. Con una pureza de casi el 95% de plata, el denario era aceptado sin dudarlo desde las costas de Britania hasta las arenas de Siria. Era más que simple dinero, representaba la promesa del Estado romano, un pacto de confianza entre el gobierno y sus ciudadanos. Los soldados recibían su paga en denarios, los comerciantes realizaban sus transacciones con ellos, y los ciudadanos comunes ahorraban para su futuro en esta moneda. Su valor estable permitía una planificación a largo plazo, fomentaba el comercio y mantenía cohesionada la vasta y compleja red económica del imperio. La confianza pública en el denario era el cimiento invisible sobre el que descansaba la prosperidad romana, el famoso período de la Pax Romana. Sin embargo, mantener un imperio de tal magnitud tenía un costo exorbitante. Las legiones romanas debían ser pagadas, alimentadas y equipadas para defender fronteras que se extendían por miles de kilómetros. Se construían acueductos, calzadas y monumentales edificios públicos que requerían una inversión constante. Emperadores como Nerón y más tarde Caracalla enfrentaron un dilema. Los gastos superaban con creces los ingresos fiscales. Aumentar los impuestos era una medida impopular que podía provocar revueltas y descontento generalizado. En su lugar, encontraron una solución aparentemente más sencilla y sigilosa: la devaluación. Comenzaron a reducir la cantidad de plata en cada denario, mezclándola con metales más baratos como el cobre. De esta manera, con la misma cantidad de plata, podían acuñar muchas más monedas. A corto plazo, esto les permitió pagar a los ejércitos y financiar sus proyectos, pero a largo plazo, estaban sembrando las semillas de la destrucción económica. Lo que los emperadores iniciaron fue un proceso lento pero inexorable de inflación. Síntesis. Al principio, la reducción del contenido de plata era sutil, casi imperceptible para el ciudadano promedio. Pero a medida que pasaban las décadas y los emperadores se volvían más desesperados, la devaluación se aceleró drásticamente. Un denario que alguna vez fue casi plata pura, se convirtió en una moneda de cobre con un ligero baño plateado. La gente no tardó en darse cuenta. Los comerciantes, entendiendo que las nuevas monedas valían menos, comenzaron a exigir más de ellas por los mismos bienes. Los precios del grano, el aceite, la ropa y otros productos básicos se dispararon. Lo que antes se compraba con un puñado de monedas ahora requería una bolsa entera. Para el romano común, esto fue catastrófico. Sus ahorros, cuidadosamente guardados en denarios, se evaporaron, perdiendo su valor día a día. La inflación destruyó el poder adquisitivo de la clase media y de los más pobres, generando una enorme brecha entre una élite enriquecida y una población empobrecida y desesperada. La confianza en la moneda, y por extensión en el Estado, se hizo añicos. Esta espiral inflacionaria alcanzó su punto más crítico durante la crisis del siglo III. Un periodo de 50 años, entre el 235 y el 284 d.C., que sumió a Roma en un caos casi total. El imperio fue sacudido por guerras civiles constantes, con más de 20 emperadores asesinados o depuestos en rápida sucesión. Las fronteras fueron invadidas por tribus germánicas en el norte y el imperio persa en el este. Una devastadora plaga, conocida como la plaga de Cipriano, diezmó a la población, paralizando la agricultura y el comercio. En medio de este desorden, el sistema económico colapsó por completo. El contenido de plata del denario cayó a menos del 1%, convirtiéndolo en una moneda prácticamente sin valor. Los soldados que recibían su paga en estas monedas devaluadas a menudo se amotinaban o proclamaban a sus propios generales como emperadores, agravando la inestabilidad política. La confianza en el dinero desapareció, y la gente recurrió al trueque, intercambiando bienes y servicios directamente, un retroceso a una economía mucho más primitiva que dificultaba el comercio a gran escala. En un intento desesperado por detener la hemorragia económica, el emperador Diocleciano promulgó en el año 301 d.C. el Edicto sobre los precios máximos. Este decreto establecía precios fijos para más de 1000 productos y servicios, desde el trigo hasta los salarios de los maestros, e imponía la pena de muerte a cualquiera que los violara.
La intención era frenar la inflación galopante, pero el resultado fue un fracaso rotundo. Los productores, incapaces de vender sus bienes a los precios artificialmente bajos sin sufrir pérdidas, simplemente los retiraron del mercado. Esto provocó una escasez generalizada y el surgimiento de un próspero mercado negro, donde los productos se vendían a precios mucho más altos, desafiando el edicto imperial. El intento de Diocleciano de controlar la economía por la fuerza no solo no resolvió el problema de la inflación, sino que lo empeoró, demostrando que las leyes económicas no pueden ser abolidas por decreto gubernamental. Finalmente, el denario, la moneda que había impulsado al imperio durante siglos, fue abandonado. Emperadores posteriores como Constantino introdujeron una nueva moneda de oro, el sólido, que era mucho más estable y confiable. Sin embargo, esta moneda estaba mayormente en manos de la élite rica, mientras que la mayoría de la población seguía lidiando con monedas de cobre sin valor. El daño a la estructura económica y social de Roma ya era irreparable. La desconfianza generalizada en la moneda había erosionado los cimientos del comercio, destruido la clase media y debilitado fatalmente al Estado. La economía fragmentada ya no podía sostener al masivo ejército romano ni a su compleja burocracia. Aunque el Imperio Romano de Occidente sobreviviría formalmente durante otro siglo y medio, su colapso económico fue un factor determinante en su caída final. La lección era clara. La destrucción del dinero conduce a la destrucción de los imperios. Hoy, las lecciones de esta crisis monetaria son inquietantemente relevantes. Los gobiernos modernos, al igual que los emperadores romanos, a menudo recurren a políticas que devalúan su moneda para financiar déficits crecientes y promesas insostenibles. A través de la flexibilización cuantitativa y la impresión masiva de dinero, los bancos centrales diluyen el valor de la moneda que los ciudadanos usan todos los días. Aunque los mecanismos son más sofisticados que mezclar cobre con plata, el resultado es el mismo: una pérdida gradual pero constante del poder adquisitivo. Lo que llamamos inflación no es un fenómeno natural o un accidente económico. Es una política deliberada, un impuesto silencioso y oculto que erosiona la riqueza de la población sin necesidad de aprobar leyes impopulares. Durante siglos, desde la Roma antigua hasta la República de Weimar y más allá, la inflación ha sido la herramienta preferida de los gobiernos en apuros y siempre ha terminado en desastre. La historia de Roma nos sirve como una advertencia final y contundente. Nos enseña que la estabilidad financiera no debe darse por sentada, y que el dinero fiduciario, cuyo valor depende únicamente de la confianza en el gobierno que lo emite, es inherentemente frágil. Cuando el dinero pierde su valor, no solo se desmorona la economía. La sociedad misma puede desintegrarse. La desconfianza y la desesperación reemplazan la cooperación y la prosperidad. Para los individuos de hoy, el consejo es el mismo que habría sido útil para un romano del siglo XIII. Diversificar y buscar activos que mantengan su valor a lo largo del tiempo, como tierras, bienes tangibles o habilidades productivas que no puedan ser devaluadas por decreto. Es crucial aprender de la historia para no estar condenados a repetirla. Debemos entender que la verdadera riqueza no reside en el papel moneda, sino en el valor real y duradero. La caída de Roma nos recuerda que cuando una sociedad olvida esta lección fundamental, se arriesga a seguir el mismo camino hacia el colapso.